Buenas noches, es grato para nosotros, como centro de estudios, una vez más, compartir conocimientos jurídicos en ponencia de lujo. Es así que en Noches Legales de CEPROES, con nosotros, la doctora Irma Fiorella Che Canales, quien es abogada por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, siendo especialista en Derecho Laboral. Cuenta con una experiencia profesional como jefa del área de procedimientos administrativos del Hospital Regional de Ica. Asimismo, abogada principal del estudio jurídico Che Asociados. Su desarrollo personal se basa en la formación continua sobre motivación y gestión de equipo en el trabajo. Damos el pase a la doctora y su ponencia titulada Procedimientos administrativos disciplinarios en el marco de la ley Servir. Adelante, doctora, le escuchamos. Sí, muy buenas noches a todos, colegas y público en general. Como ya lo dijo la doctora, mi nombre es Irma Fiorella Che Canales, soy abogada, egresada de la San Luis Gonzaga de Ica, ¿no? Actualmente presto servicios profesionales a la oficina de la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios del Hospital Regional de Ica, y gracias a la invitación de CEPROE voy a poder compartir con ustedes un poco los conocimientos que tengo acerca de lo que es procedimiento administrativo disciplinario, pues enmarcado en la Ley del Servicio Civil, ¿no? Para hablar acerca de lo que es el régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil, tenemos que primero conocer acerca de cómo se ha creado esta Ley del Servicio Civil, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Qué es lo que busca la Ley del Servicio Civil con con su reglamento, en conjunto? ¿Qué es lo que se quiere desarrollar a largo plazo, ¿no? El Estado peruano necesita una serie de elementos para poder existir, funcionar y proporcionar adecuadamente los bienes y servicios que la ciudadanía requiere. En ese sentido, el recurso humano es el principal elemento para poder lograr ello, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Para que la administración pública pueda brindar un servicio eficiente, de calidad, ¿no? El primer elemento que tenemos que nosotros valorar es el recurso humano. Por ello, en el 2004 se ha creado la Ley de Marco del Empleo Público, ¿no? Que establece pues los lineamientos generales para poder promover, consolidar, mantener una administración moderna. Luego, en el 2008, se crea la Autoridad Nacional de Servicio Civil, ¿no? Esta Autoridad Nacional de Servicio Civil es una entidad adscrita a la presidencia a la presidencia de la República. En el 2013 se crea también la Ley del Servicio Civil ya. Y en el 2014 se aprueba el reglamento de la Ley del Servir, ¿no? Norma que regula a detalle los aspectos de la aplicación de la Ley del Servicio Civil, ¿no? Vamos a hablar un poco antes de tocar el tema de lo que es el procedimiento disciplinario en sí, vamos a hablar un poquito de las normas que lo regulan, ¿no? La Ley del Servicio Civil nace en el marco de la consolidación del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, que en el año 2013 se promulgó a través de la Ley 30.057, ¿no? Ley del Servicio Civil que tiene la finalidad de contribuir, como les dije, la mejora continua de la administración pública a través de la instauración de un nuevo régimen basado en la meritocracia de los servidores públicos. La Ley del Servicio Civil tiene como finalidad que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia y presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor servicio civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo integran. La Ley de Servicio Civil establece por la normas aplicables a todas las entidades, regímenes y carreras existentes en el sector público, y por otro lado, el contenido del nuevo régimen del servicio civil, ¿no? Ahora, es importante nosotros conocer que la administración pública se divide en sistemas, ¿no? Una de ellas es el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Este sistema establece y desarrolla políticas de Estado respecto al servicio civil a través de un conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizadas por las entidades del sector público en la gestión de recursos humanos. Este sistema está integrado por las siguientes entidades, ¿no? La Autoridad Nacional del Servicio Civil, las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas o las que hagan sus veces, y el Tribunal del Servicio Civil.
¿no? Es importante conocer estas entidades porque en realidad son las que delimitan lo que es el régimen disciplinario, los deberes, derechos de los trabajadores y cómo ellos pueden ejercer sus derechos a través de los mecanismos adecuados de la administración pública, ¿no? También tenemos, vamos a hablar un poquito de lo que es la Autoridad del Servicio Civil, ¿no? La Autoridad Nacional del Servicio Civil, que es más conocido comúnmente como SERVIR. La Autoridad Nacional del Servicio Civil es una entidad pública adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, que tiene como finalidad la gestión de las personas para el servicio del Estado. La Autoridad Nacional del Servicio Civil, conocido como SERVIR, es el órgano rector de la gestión de recursos humanos del Estado. Se podría decir, pues, que es la gerencia de recursos humanos de la administración pública. Esta, como ya lo he dicho, ha nacido en noviembre del 2008 para modernizar lo que es la función pública. La Oficina de Recursos Humanos. Esta entidad es muy importante porque a través de ella se puede delimitar cuáles son las funciones que tienen los órganos instructores, sancionadores, las autoridades de los procedimientos disciplinarios y a través de ellas la ley del servicio civil puede buscar lo que es la mejora continua en lo que es recursos humanos, ¿no? Dice, las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas constituyen el nivel descentralizado, responsable de la gestión de recursos humanos del Estado. Estas oficinas tienen las siguientes funciones: el ejecutar, implementar las disposiciones, lineamientos, instrumentos o herramientas de gestión establecidas por el SERVIR y por la entidad de la que son parte. Formular lineamientos, políticas para el desarrollo del plan de gestión de las personas y el óptimo funcionamiento del sistema de gestión de recursos humanos, así como aplicar indicadores de gestión. Supervisar, desarrollar, aplicar las iniciativas de mejora continua de los procesos que conforman la gestión de recursos humanos. Administrar y mantener actualizado en el ámbito de su competencia el Registro Nacional de Personas y del Servicio Civil, así como también el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido que lo integra. Por otro lado, también tenemos el Tribunal del Servicio Civil, ¿no? Que es un órgano integrante de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que tiene como función resolver las disputas y controversias presentadas al interior del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. El Tribunal del Servicio Civil está encargado, en última instancia administrativa, de resolver los recursos de apelación presentados contra las decisiones de las entidades que versen sobre materias de acceso al servicio civil, pago de remuneraciones, de retribuciones, evaluación, progresión de la carrera, régimen disciplinario, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, y la terminación de la relación de trabajo. A ver, sigamos. Vamos, ahora comenzamos a hablar de lo que nos interesa, ¿no? Que es el poder disciplinario de la ley del servicio civil. ¿Qué es lo que nosotros vamos el día de hoy a conversar? Nosotros vamos a conversar de cómo se enmarca el régimen disciplinario dentro de la ley SERVIR, ¿no? Y para esto es importante que nosotros podamos conocer a quiénes se les va a aplicar el régimen disciplinario de la ley de SERVIR, ¿no? Este ámbito de aplicación es para todos los servidores de las instituciones públicas, salvo los que estén exceptuados por la misma ley del servicio civil, como son pues el BCR, la SBS, el Congreso, la Contraloría, SUNAT, el Poder Judicial, ¿no? Que ellos en realidad tienen su propio régimen disciplinario, ¿no? Pero es importante indicar que pues con la ley del servicio civil lo que se busca es unificar un solo régimen para todos los trabajadores, tanto CAS como 276, 728. En la actualidad podemos ver que hay muchas diferencias dentro de estos regímenes, ¿no? Los mismos que pueden determinar cierto grado de diferencias entre ellos, ¿no? Y es lo que ha traído consigo, pues, que esta ley del servicio civil pretenda unificar todo ello y que no hayan diferencias
en el tema de remuneración y en el tema de beneficios laborales para estos regímenes, ¿no? Ahora, es importante para conocer todo aquello relacionado con el régimen disciplinario, primero identificar quién es la entidad que se encarga de lo que es investigación, precalificación de faltas, quién recoge lo que es medios de prueba para poder iniciar este procedimiento disciplinario, ¿no? La Secretaría Técnica del Régimen Disciplinario se encuentra estructurada en todas las entidades del Estado, ¿no? Si bien es cierto, reporta sus acciones a la Oficina de Recursos Humanos, esta es una entidad autónoma, ¿no? La Secretaría Técnica nos indica, pues, que apoya el desarrollo del procedimiento disciplinario. Está a cargo de un secretario técnico que es designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad, en adición a las funciones que viene ejerciendo en la entidad o específicamente para dicho propósito. El secretario técnico puede ser un servidor civil que no forme parte de la Oficina de Recursos Humanos, sin embargo, en el ejercicio de estas, reporta sus funciones a la Oficina de Recursos Humanos. Tiene, pues, por funciones esenciales precalificar y documentar todas las etapas del procedimiento administrativo disciplinario, así como asistir a las autoridades instructoras y sancionadoras del mismo. La Secretaría Técnica puede contar con servidores civiles que colaboren como el secretario técnico en el cumplimiento de sus funciones. Por el principio de flexibilidad, la entidad define su composición en razón a las dimensiones de la entidad, carga procesal, complejidad de los procedimientos, cantidad de órganos desconcertados, entre otros criterios, ¿no? Para hablar un poquito más de las funciones que desarrolla la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios en las entidades públicas, es importante indicar que en realidad hay bastante responsabilidad en esta entidad. ¿Por qué? Porque a través de ella se puede mejorar la gestión de lo que es la administración pública. El secretario técnico del régimen disciplinario de oficio puede comenzar a realizar las investigaciones por una presunta falta administrativa. No es necesario que se interponga una denuncia para poder desempeñar funciones de investigación respecto a la misma, ¿no? Acá podemos ver, pues, hemos hecho un cuadro de las funciones más importantes que nos indican, ¿no? Recibe denuncias e investiga. El secretario técnico es el filtro que va a tener la entidad para poder saber si se va a proceder, si hay mérito para poder pronunciarse o no lo hay, ¿no? Y en caso de que no, como ya les dije, que no se haya presentado una denuncia administrativa, el secretario técnico de oficio puede requerir a todas las oficinas de la entidad que se le remita la información que están necesitando para poder emitir un pronunciamiento, ¿no? La Secretaría Técnica conoce y documenta todas las etapas del procedimiento disciplinario. Esto también es muy importante porque el órgano instructor y el órgano sancionador, que son autoridades del procedimiento disciplinario, en realidad se basan respecto a la recomendación que llega de la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios. Muy rara ocasión, el órgano instructor de manera directa puede iniciar el PAD. No lo digo que no sea posible, sino que es generalmente en algunas instituciones no todos tienen cierto manejo de normas, de conocimiento legal, ¿no? Es por ello que siempre necesitan un apoyo. Y la Oficina de Procedimientos Disciplinarios es la que se encarga con el secretario técnico de poder recomendar si hay si hay motivación para poder iniciar el PAD o no, ¿no? También, como ya les dije, acompaña la etapa de instrucción, propone también medidas cautelares y tramita informes de control. ¿Por qué son importantes las recomendaciones de medidas cautelares? Porque, por ejemplo, actualmente estamos en cuarentena focalizada, ¿no? ICA, por ejemplo, no se encuentra comprendida dentro de esta institución, ¿no? Que es lo que es la cuarentena focalizada. Se ha restringido todo lo que es la libertad de tránsito, y por ello mismo, si en estos momentos se procede a iniciar un procedimiento disciplinario,
pues caería en nulo, porque actualmente no se encuentran las garantías suficientes para que un administrado, un servidor o un ex servidor pueda desarrollar al 100% su defensa, ¿no? Por todas las restricciones que hay. Pero no obstante a ello, si es que hay una falta disciplinaria ya evidente, que se haya corroborado, se pueden presentar medidas cautelares hasta que, preliminarmente, sin que se haya iniciado el PAT, hasta que se inicie posteriormente, ¿no? Y eso es importante indicarlo, porque si bien es cierto, hay ciertas restricciones, como ya les dije, ¿no? No por esto se queda en indefensión las entidades para poder tomar acciones disciplinarias en las entidades, ¿no? Por otro lado, también tenemos lo que les indicaba, ¿no? Las etapas del procedimiento disciplinario. ¿Cómo se inicia el procedimiento disciplinario? ¿No? ¿Cómo se inicia el PAT? Una vez que el secretario técnico tome conocimiento acerca de una denuncia administrativa, lo que procede a hacer el secretario técnico es una evaluación, una valoración, si es que hay mérito o no respecto a esta denuncia administrativa, ¿no? Si considera el secretario técnico que es un hecho relevante, pues solicitará información complementaria a las oficinas correspondientes y con ello podrá hacer una valoración si es que amerita o no iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. En caso que lo fuera, se elabora el informe respectivo y se notifica al órgano instructor para que él, a su vez, pueda emitir el inicio del PAT, ¿no? Es importante diferenciar esto porque el secretario técnico en realidad no notifica el inicio del PAT. Él recomienda el inicio, presta el apoyo para el inicio, pero no es quien tiene facultades para poder resolver o no este inicio de procedimiento, ¿no? ¿Qué es lo que nos indican, qué es lo que nos indica como inicio de PAT? Este se inicia con la notificación al servidor o ex servidor civil del documento que contiene la imputación de cargos o inicio del PAT, emitido por el órgano instructor. Dicho documento debe contener los cargos que se le imputan y los documentos en los que se sustenta, entre otros. La notificación del acto o resolución de inicio se realiza dentro del término de 3 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su expedición. El acto o resolución de inicio de PAT no es impugnable. Para efectos de notificaciones, se aplica la Directiva 02-2015 y en lo que no esté previsto, supletoriamente, pues la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, ¿qué es lo que nosotros notificamos en el inicio de PAT? Nosotros notificamos, primero, ¿qué es lo que detallamos en este inicio? El nombre completo del servidor, a qué área pertenece, cuál es su régimen laboral, ¿no? Cuál es la falta establecida en el artículo 85, ¿no? Por el cual va a ser, pues, investigado, ¿no? Asimismo, tiene que haber una conexión lógica entre lo que se le imputa, ¿no? Y los hechos que han sido corroborados. Esto es muy importante porque si nosotros o las autoridades del procedimiento disciplinario pretenden imponer arbitrariamente una sanción sin haber motivado el procedimiento de manera adecuada, pues esto va a devenir posteriormente en nulidad, ¿no? Por eso es importante, desde el inicio del procedimiento disciplinario, que se pueda realizar de manera coherente las secuencias del procedimiento disciplinario, ¿no? Una vez que se dé inicio al procedimiento disciplinario, pues comienza la fase instructiva, ¿no? Se le notifica al servidor el inicio del procedimiento disciplinario y este servidor tiene el plazo de 5 días para poder presentar su descargo, ¿no? Este plazo de 5 días puede ser ampliado por 5 días más y a consideración de la entidad, que si no lo responde la prórroga de presentación de descargo, en el plazo de 2 días, pues se da como aceptado, ¿no? Esto es importante porque durante esta etapa el servidor puede encontrar, buscar y armar su estrategia de defensa, ¿no? Para poder defenderse de este procedimiento disciplinario instaurado. Vamos a ver qué indican la fase instructiva.
Los descargos se presentan dentro del plazo de 5 días hábiles, conforme lo establece el artículo 111 del reglamento de la Ley del Servicio Civil. La solicitud de prórroga se presenta dentro de dicho plazo. Caso contrario, el órgano instructor continúa con el procedimiento hasta la emisión de su informe. En caso de presentarse la solicitud de prórroga, corresponde al órgano instructor evaluar la solicitud y, adoptando el principio de razonabilidad, conferir el plazo que considere necesario para que el imputado ejerza su derecho de defensa. Si el órgano instructor no se pronunciara en el plazo de 2 días, se entenderá que la prórroga ha sido otorgada por un plazo adicional de 5 días, contando a partir del día siguiente del vencimiento del plazo inicial. La fase instructiva culmina con la recepción por parte del órgano sancionador del informe a que se refiere el artículo 114 de su reglamento, emitido por el órgano instructor. El informe se sustenta en el análisis e indagaciones realizadas por el órgano instructor de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del literal A del artículo 106 del reglamento. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que una vez que el órgano instructor ya notifica al servidor de una posible falta administrativa que se hubiera realizado para que se presente su descargo, ¿no? Tiene, como ya les dije, tiene un plazo de 5 días, prorrogables por 5 días más. El servidor durante este periodo comienza a elaborar todo lo que es sus argumentos de defensa, lo presenta al órgano instructor y el órgano instructor valora el presentado y comienza a motivar su informe de valoración de descargo. ¿Para qué? Para que este informe de valoración de descargo que contiene, ¿no?, el sustento para continuar con el procedimiento disciplinario o para poder archivarlo. En caso de que haya mérito para seguir con la investigación, pues esta se deriva al órgano instructor, ¿no?, con el respectivo informe de valoración de descargo, para que posteriormente el órgano sancionador pueda actuar de acuerdo a sus atribuciones, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en la etapa sancionadora? Si bien es cierto, el servidor, pues, que está investigado, ha realizado sus descargos dentro de la fase instructiva, ellos tienen una segunda oportunidad de poder indicar qué es lo que no se ha valorado de su descargo realizado, ¿no? ¿Y cómo lo realizan? ¿Cómo se realiza? Se presenta una solicitud al órgano sancionador para que solo o en compañía de su abogado pueda realizar su defensa pertinente. Es importante también indicar que en la fase sancionadora, una vez que se recepciona el informe del órgano instructor, el primero comunica tal hecho al servidor o ex servidor civil dentro de un plazo máximo de 2 días hábiles, a efectos de que éste pueda, de considerarlo necesario, solicitar un informe oral ante el órgano sancionador. La solicitud de informe oral debe ser presentada dentro del plazo de 3 días hábiles de notificado. El servidor o ex servidor civil, el órgano sancionador atiende el pedido señalado en el lugar, fecha, hora, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del reglamento, debiendo tener en cuenta que el plazo para emitir pronunciamiento sobre la comisión de la falta es de 10 días hábiles, prorrogables por igual periodo de tiempo, debidamente sustentado en el procedimiento. En el procedimiento de amonestación escrita, la solicitud para informe oral se presenta con el escrito de descargos. El informe oral se realiza luego de la presentación de los descargos en el plazo de 3 días hábiles, prorrogables por igual periodo de tiempo, debidamente sustentado. El jefe inmediato remite el informe final al jefe de recursos humanos para la oficialización de la sanción que corresponda, ¿no? ¿Por qué es importante la fase sancionadora, ¿no? Todas las autoridades del PAT tienen dentro de sus funciones, conforme se vaya desarrollando la investigación, poder requerir información complementaria, ¿no? Imagínense que haya un servidor que esté investigado por inasistencias injustificadas, ¿no? Se le apertura el PAT, él indica simplemente, sin presentar documentación alguna, que sí ha asistido a su centro de labores, pero la Secretaría Técnica ha recomendado que se le destituya porque tiene 30 días de inasistencias injustificadas.
pero lo que no sabe la Secretaría Técnica es que este servidor ha pedido una licencia sin goce de haberes, ¿no? Y ese documento no es fácil de encontrar en la Oficina de Recursos Humanos. Entonces, es importante que dentro de todas estas autoridades del procedimiento disciplinario puedan ellos seguir requiriendo información complementaria, ¿no? Es importante para poder, para que se pueda defender el administrado, el servidor, ¿no? Como les indiqué, es bastante importante que durante todos los informes que se esté realizando dentro del procedimiento se pueda, pues, ejercer su derecho de defensa los trabajadores, ¿no? La fase sancionadora también tiene, después de que, en el caso de que se haya corroborado una falta disciplinaria, pues esta se oficializa en el registro de legajo, ¿no? Siempre y cuando sea una amonestación escrita, una suspensión sin goce de haberes, ¿no? O una destitución. Las amonestaciones verbales no se registran en el legajo porque son de carácter reservado, conforme lo dispone la ley del servicio civil, ¿no? La oficialización de la sanción se entiende realizada cuando es comunicada al servidor o ex servidor civil bajo los términos del artículo 93 del reglamento, 89 y 90 de la ley del servicio civil. Para los casos de amonestación escrita, cuando el jefe inmediato actúa como órgano sancionador, instructor y sancionador, una vez decidida la sanción, esta debe comunicar al jefe de recursos humanos o al que haga sus veces, para que dicha sanción sea puesta en conocimiento del servidor o ex servidor civil procesado. En casos de suspensión y destitución, corresponde al órgano sancionador oficializar la sanción o emitir el acto de sanción. La Secretaría Técnica es la que se encarga de dar soporte, notificar los actos de oficialización de sanción, ¿no? Por eso es importante nosotros que podamos conocer e identificar dentro de la valoración de las que hace la Secretaría Técnica, ¿no? Al recibir una denuncia administrativa, saber cuáles son las sanciones que se pueden establecer, ¿no? La ley del servicio civil nos indica que podemos imponer amonestaciones verbales, amonestaciones escritas, suspensiones y destitución para todos los trabajadores que se encuentran comprendidos bajo el amparo del decreto legislativo 728, 276, 1057, que es el caso del CAS, ¿no? En este caso, si es amonestación verbal, el órgano instructor y órgano sancionador vendría a ser el jefe de inmediato. ¿Por qué acá no hay una segunda instancia, no? Porque esta amonestación se da de carácter personal y reservado, ¿no? Esto no consta en un legajo y no es susceptible a ser apelado o interponer algún medio impugnatorio respectivo, ¿no? En el caso de la amonestación escrita, el órgano instructor es el jefe inmediato y el órgano sancionador también es el jefe inmediato. En segunda instancia, quien impone la sanción es el jefe de recursos humanos, ¿no? En el caso de suspensión, sí vemos que el órgano instructor viene a ser el jefe inmediato, el órgano sancionador es el jefe de recursos humanos, ¿no? Y la segunda instancia administrativa sería el Tribunal del Servicio Civil. En el caso de destitución, igualmente, ¿no? El órgano instructor es el jefe de recursos humanos, el órgano sancionador es el titular de la entidad y en segunda instancia también lo lo resuelve el Tribunal del Servicio Civil, ¿no? Contra las resoluciones que imponen sanciones disciplinarias, pues, pueden interponerse los recursos de reconsideración o apelación ante la propia autoridad que impuso la sanción, ¿no? En el caso de las amonestaciones escritas, los recursos de apelación son resueltos por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. En los casos de suspensión y destitución, los recursos de apelación son resueltos por el Tribunal del Servicio Civil. La interposición de los recursos impugnativos no suspende la ejecución de la sanción, salvo lo dispuesto para la inhabilitación como sanción accesoria, ¿no? Generalmente cuando hay una sanción emitida por el jefe de recursos humanos o por el titular de la entidad, difícilmente podamos nosotros, no es recomendable que se pueda interponer un recurso de reconsideración, porque las sanciones se dan sin efecto suspensivo, ¿no? En el caso de que se pueda interponer un recurso de reconsideración contra estas mismas autoridades, generalmente ellos tienen el mismo criterio. Y como hay un tema ya de no percibir remuneración por parte de los trabajadores, eso hace que se amplíe el
bueno, la afectación que podría recibir un trabajador que ha sido arbitrariamente sancionado, ¿no? Por eso no es recomendable presentar reconsideraciones en estos casos, ¿no? Yo quisiera comentarles a ustedes respecto a un caso emblemático que se llevó a cabo en el Hospital Regional de Ica, ¿no? Respecto a la servidora Marixa Peña Girón, ella es una trabajadora 276 del hospital con más de 36 años de servicio, ¿no? Entonces, les explico un poco su caso. La ingeniera Marixa Peña Girón es bastante activa dentro de lo que es el sindicato de su institución, ¿no? En el 2017 hubo una situación sin precedentes, ¿no? Hubo un cambio de director regional de salud, un cambio brusco. Durante el lapso de un año hubieron 5 directores de salud, y, si mal no recuerdo, y también muchos cambios dentro de la dirección del propio hospital, ¿no? Que traían consigo una serie de inestabilidades respecto de sus beneficios, ¿no? Dentro de los convenios colectivos que ellos ya habían ganado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la ingeniera Marixa Peña Girón, al igual que el secretario del Sindicato de los Trabajadores Administrativos del hospital, la secretaria de los profesionales en enfermería y el presidente del cuerpo médico, pues ellos armaron un frente único de trabajadores. ¿Qué es lo que ellos deseaban, ¿no? Ellos querían hacer frente a las inestabilidades que venía pasando el gobierno regional, y lo que querían era que se les escuche, ¿no? A raíz de ello, y pese a que habían enviado múltiples cartas de solicitud para poder comenzar el diálogo entre el sindicato y el empleador, pues esto no se pudo realizar, ¿no? Entonces, como última instancia, ellos comenzaron a organizarse y realizaron plantones dentro del hospital. Este caso fue bastante conocido porque los medios locales le dieron bastante cobertura. Aproximadamente el día 300 trabajadores, el día 10 de mayo del año 2017, pues se encadenaron en las puertas del hospital, retiraron al gobernador regional en esa época, que era el señor Fernando Sillones. El gobernador ingresó a conversar con la directora, hubo cambio de dirección, ¿no? El gobernador de ese entonces ingresó y en tono burlón comenzó a hacer señas y ademanes, pues al ingresar no le dio espacio para que el sindicato pueda negociar, hablar, ¿no? Expresarse, y pues esto terminó en una paralización sin precedentes, porque todos los trabajadores que estuvieron reunidos en ese momento, pues lo votaron prácticamente al gobernador, ¿no? Le hicieron arengas para que se pueda retirar, y a raíz de esto, pues se desarrolló una cacería sin precedentes en el hospital regional, ¿no? Respecto al caso de la ingeniera Marixa Peña Girón, a ella se le imputó 4 faltas, ¿no? Una era el impedimento del funcionamiento del servicio público. La otra era la apropiación indebida de bienes del Estado, las ausencias injustificadas y no haber cumplido con su horario de trabajo y no respetar su labor realizada. Entonces, ¿qué pasó en este caso, ¿no? A la ingeniera Marixa, que fue una de las trabajadoras más efusivas para poder demostrar su molestia con toda esta inestabilidad que venían pasando en el hospital, pues ella se encadena, como podemos ver en esta foto, ella se encadena en el frontis del hospital, ¿no? Para poder llamar la atención de alguna manera y que puedan tomar decisiones respecto a su caso, ¿no? Pero ¿qué hizo la Secretaría Técnica en aquella época, ¿no? Precalificó las 4 faltas que les he indicado, pues, indicando que la servidora había realizado un impedimento en el funcionamiento del servicio público, puesto que no podían, los pacientes y usuarios no podían pasar, ¿no? El Servir evaluó este caso e indicó que no en ningún momento se había producido, pues, impedimento del funcionamiento del servicio público. ¿Por qué? Porque no había ningún tipo de queja de ningún paciente o usuario de que esto se haya producido. Por otro lado, respecto a la apropiación indebida de bienes del Estado,
¿Qué es lo que le decía la Secretaría Técnica en ese tiempo, ¿no? Ellos decían que si ella ha estado participando en esta huelga, paralización, ¿no? Ejerciendo su derecho a la sindicalización, ella no podía percibir su remuneración, ¿no? Entonces también le imputaron esa falta, lo cual fue pues desvirtuado por el mismo Tribunal de Servicio Civil, ¿no? También se le imputó ausencias injustificadas por haber participado también de estas paralizaciones, ¿no? Y no haber cumplido con su horario de trabajo y no respetar con su jornada laboral. Lo anecdótico de todo esto era que en ningún momento su jefe inmediato superior de la ingeniera Marixa Peña Girón le indicó abandonado su centro, su servicio, ¿no? No había ningún tipo de medio probatorio que pudiera indicar que ella había dejado, pues, en el aire sus labores, ¿no? Por eso, que en un primer momento la destituyen a ella el 19 de junio del 2017, mediante la resolución administrativa 117-2017, a ella se le sanciona con la destitución, ¿no? Esto va al Tribunal de Servicio Civil con apelación y con mucho mejor criterio, pues el Tribunal de Servicio Civil le declara pues la nulidad de esta resolución administrativa por haberse pues vulnerado el principio de tipicidad, el deber de motivación y el derecho de defensa. ¿Qué es lo que dice el Servir? El Tribunal de Servicio Civil indica que se tiene que retrotraer el procedimiento a la precalificación de la falta que efectúa la Secretaría Técnica, ¿no? Es así que este expediente vuelve al Hospital Regional para una nueva precalificación. ¿Y qué es lo que ya, como no había medios probatorios que pudieran sustentar la falta administrativa, ellos ya bajan la sanción, ¿no? Bajan la sanción de destitución y le imponen nuevamente una suspensión de 180 días. Entonces, nuevamente la ingeniera Marixa Peña Girón ejerce su derecho de defensa y nuevamente el Tribunal del Servicio Civil pues declara la nulidad de la resolución directoral 490-2018 que le impone pues la suspensión por 180 días sin goce de remuneraciones. Entonces, ¿qué es importante en ello, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que interpretar respecto a la potestad sancionadora de parte del Estado en cuanto al régimen disciplinario, ¿no? Que si bien es cierto, el régimen disciplinario ostenta poder sancionador de parte del Estado, ¿no? Este va a favor de coadyuvar la mejora en los recursos humanos, ¿no? La mejora en la gestión de la administración pública. Esto, para uno poder sancionar a un trabajador, tiene que haber una conexión lógica entre lo que es los hechos, ¿no? Y las faltas imputadas. No se puede crear procedimientos, no se puede crear faltas que no existan, ¿no? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros creamos faltas que no existan, pues obviamente esto va a terminar, va a recaer en una nulidad posterior, ¿no? Y esta nulidad va a traer una consecuencia, una responsabilidad penal, administrativa y civil del funcionario que haya emitido estas mismas resoluciones, ¿no? Por eso es importante desarrollar todo este procedimiento disciplinario, respetando siempre el derecho de defensa, ¿no? Y valorando lo que presenta el servidor en su descargo, ¿no? Y también poder documentar bastante bien lo que es el expediente administrativo, ¿no? Muchas gracias, colegas, amigos, por su atención. Estoy presta para escuchar algunas preguntas que tengan ustedes para poder hacerme. Así es, muchísimas gracias, doctora Fiorella. Antes de finalizar, por favor, a todos los participantes se les pide consignar las preguntas, la misma que las resolverá la doctora, consignándolas en el chat para iniciar su pronta respuesta. Desde ya, doctora Fiorella, muchísimas gracias. La felicitamos en nombre del Centro de Estudios CEPROES por esta gran disertación sobre el procedimiento administrativo disciplinario. Y ante la acogida obtenida queda pendiente una nueva invitación, dado que es un tema de bastante importancia, tal cual como usted lo ha señalado en la presente ponencia, ¿correcto? Asimismo, los administrados son los llamados a conocer este tipo de procedimientos. Muchísimas gracias, doctora. Una vez más, mil felicitaciones y de todas maneras queda pendiente
en otra oportunidad tenerla con nosotros, ya sea con otros temas, con la ampliación de este mismo tema sobre procedimientos administrativos disciplinarios en el marco de la ley de servicio. Sí, a ver, doctora, tengo acá una pregunta. El señor José Carlos, abogado, nos pregunta, José Carlos Cárdenas nos dice, los derechos de las personas con discapacidad en el sector público. Comprendo que su pregunta está basada a cuáles son los derechos de las personas con discapacidad en el sector público. Sí, en el caso de las personas con discapacidad que se someten a un régimen disciplinario, me imagino que por ahí va la pregunta, ¿no? Ellos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones establecidas dentro de la Ley de Servicio Civil, ¿no? La valoración respecto al procedimiento disciplinario es el mismo que se le sigue a cualquier servidor. Correcto. Esperamos que su pregunta esté absuelta, estimado José Carlos Cárdenas. Asimismo, tenemos la pregunta de Lilian Antalla, quien nos dice, doctora, buenas noches, disculpe, tengo una duda, en caso de ser el jefe de recursos humanos el infractor, ¿quién actúa como órgano instructor y quién como sancionador? Claro, en este caso tendríamos que precisar bien quién es en dónde se está desarrollando el procedimiento administrativo disciplinario. Si fuera, por ejemplo, una entidad, pongamos que fuera salud, ¿no? Si fuera el jefe de recursos humanos, en este caso sería su órgano instructor, el titular de la entidad, y en el caso del órgano sancionador vendría a ser el jefe de operaciones de la sede central, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que no puede calificar la falta administrativa un órgano de igual jerarquía, siempre tiene que ser un superior, ¿no? En el caso de que fuera un director, ¿no?, el que haya cometido esta falta, el director de un hospital, pues en este caso tendría que ser su superior. ¿Quién vendría a ser? El director del regional de salud, ¿no? O de repente, si fuera en otra entidad pública, en el mismo sentido, ¿no? Siempre se busca el jefe inmediato superior para poder calificar lo que es la suspensión de labores. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Ok, acá hay más preguntas, doctorita. Nos dicen, Yeseli de Pomar, ¿qué falta se le puede imputar al jefe de recursos humanos? Perdón, ¿qué falta se le puede imputar al jefe de recursos humanos que no implementan medidas de protección frente al COVID del personal obrero de un gobierno local? ¿Cómo se podría proceder? Claro, eso es importante, ¿no? Ya el Ministerio de Salud ha dado directivas que se tienen, el Ministerio de Salud y también el Ministerio de Trabajo han dado directivas, lineamientos para poder implementar en cada entidad. Y eso es importante, porque estos lineamientos tienen que ser cumplidos y acatados, más aún en el caso de la región Ica, que aún estamos en cuarentena focalizada, ¿no? En este caso, quien tiene que seguir los lineamientos es la Jefatura de Recursos Humanos, ¿no? ¿Cuál sería la falta que se configuraría en este caso? Sería la negligencia en el desempeño de sus funciones, porque claramente se establece que el llamado para poder proteger al elemento que es el recurso humano en todas las entidades es obviamente la Oficina de Recursos Humanos. Correcto. Marco Antonio nos dice, si él recomienda suspensión y un órgano instructor recomienda amonestación verbal, ¿el PAC continúa con el procedimiento? Como les indiqué hace un momento, el tema de la amonestación verbal se da de manera personal y reservada, ¿ya? ¿Por qué no lo puede ver el órgano instructor? Porque en el caso de que lo recomiende la Secretaría Técnica, esto va a pasar como un informe de precalificación. La Secretaría Técnica solamente recomienda, sus recomendaciones no tienen carácter vinculante, entonces tampoco son pasibles de ser apelados, son actos de administración interna. En el caso de que pase al órgano instructor, ¿no?,
tendría que haber un inicio de procedimiento disciplinario y para las amonestaciones verbales no hay inicio de procedimientos disciplinarios. Correcto. Gisela Barrera de Apurímac nos pregunta, en el caso de una persona con discapacidad que le hacen un despido indespectivo por ser sordomudo y estar en la cuota, a ver, no le leo más la pregunta. Un ratito, por favor. Es interesante la pregunta de, ok. En el caso de una persona con discapacidad que le hacen un despido indespectivo por ser sordomudo y estar en la cuota, es lo que me refiere la pregunta. Claro, en este caso, quien hace efectivo el despido, que debería, me imagino, ser el jefe de recursos humanos, estaría incurriendo también en un tema de discriminación que podría establecerse en el artículo Q, en el literal Q del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, ¿no? Que indican que son las demás que señale la norma. En este caso, si bien es cierto, no está dentro del régimen disciplinario ver el tema si hay una legalidad o no de su despido, porque una cosa es despedir a un trabajador y otra cosa es sancionarlo con una suspensión y una destitución, ¿no? En este caso, pues el trabajador, si es que ha sido despedido sin sin un procedimiento disciplinario, pues tiene su derecho a recurrir ante las autoridades pertinentes, ¿no? El Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero si si la pregunta va enfocada al tema de lo que es las faltas del procedimiento disciplinario, pues en este caso sí se estaría cometiendo también una falta. Correcto. Lourdes López nos dice, buenas noches. Si la falta la comete el médico residente, ¿es competente la Secretaría Técnica para sancionar? Sí, efectivamente. Los médicos residentes firman un contrato al amparo del decreto legislativo 728, ¿no? En ese caso, todos los regímenes, como ya los indiqué, el CAS, el régimen 276 y el 728, están dentro y enmarcados dentro del régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil. Así que sí se debería proceder a la precalificación de la falta si es que lo hubiese cometido. Correcto, doctora. Continuamos con las preguntas. Juan Luis Alberto Perales Aliaga nos pregunta, cuando se realiza una denuncia, ¿se puede a la misma vez invocar que el personal denunciado sea ubicado a otra dependencia hasta el término del proceso? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Cuando se realiza una denuncia, ¿se puede a la misma vez invocar que el personal denunciado sea ubicado a otra dependencia hasta el término del proceso? Por supuesto que sí, pero eso sí, hay que poner en evidencia la falta cometida, porque si es un tema para poder investigarlo, si no hay medios probatorios periféricos que puedan corroborar la existencia de una falta administrativa, obviamente no, porque se vulneraría el derecho a la defensa, ¿no? Se vulneraría sus derechos al trabajo, ¿no? Y en ese sentido, pues, se estaría emitiendo una disposición arbitraria. Y eso es lo que no debe darse en la administración pública, ¿no? Correcto, muchísimas gracias. Vivian Antaña nos pregunta, si el servidor civil cometió una falta cuando tenía la condición de funcionario público, por ejemplo, secretario general de un ministerio, y al momento de iniciar el PAC sigue manteniendo vínculo laboral con la entidad, pero no como funcionario público, ahora ocupa un puesto como directivo público. ¿Corresponde iniciar el PAC siguiendo el procedimiento especial para funcionarios públicos? En efecto, si se comete una falta, ¿ya? Se comete una falta, se tiene que valorar durante la comisión de esa falta qué puesto ha tenido, quién ha sido su jefe inmediato superior, qué cargo se ha desempeñado, ¿no? Y en realidad lo que se va a hacer es instruir, se va a dar inicio al procedimiento disciplinario respecto a sus condiciones que tenía cuando se cometió la falta, ¿no? Independientemente de que pueda posterior a ello cambiar su cargo, ¿no? Las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son aquellas autoridades que pues están en el momento de que se comete la falta, pues están a cargo del servidor.
Muchas gracias. José Reaño nos pregunta, ¿cuándo prescribe la falta? Ya. Hay que saber diferenciar acerca de las prescripciones de la falta, ¿no? Una cosa es la prescripción de inicio y otra cosa es la prescripción de la sanción. Si una falta se comete el día de hoy, ¿no? Pues esta falta va a prescribir en el transcurso de 3 años, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, si a mí, por ejemplo, me inician el procedimiento disciplinario el día de hoy, solamente tienen 1 año para poder emitir la resolución de sanción. En caso de que no se emita en el plazo de 1 año, pues la entidad perdería su potestad sancionadora y no habría prescrito. Pues, ¿no? Correcto. Muchas gracias. Juan Luis Alberto Perales Aliaga nos pregunta, ¿una técnica de enfermería puede ocupar funciones administrativas como responsables de personal percibiendo incentivos de la ley 1153? Claro, lo que pasa es que ahí hay un tema que es bastante interesante, ¿no? Algunas personas a veces desconociendo indican, no, está mal, no. Una enfermera siempre va a ser enfermera, por más que realiza labor asistencial, por más que esté supervisando a las otras enfermeras, ¿no? Eso hay que establecerlo bastante bien, porque sí he escuchado en algunos medios de comunicación, he escuchado bastante sensibilidad respecto a ese tema, ¿no? Por ejemplo, si una técnica está haciendo las labores de supervisión, está realizando labores asistenciales. No se puede indicar que es una trabajadora, está prestando servicios administrativos, porque sigue dentro del área asistencial, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo bastante claro. Correcto, doctora. Nos quedan solamente 3 últimas preguntas. El doctor John Polo Lorte Ochoa del Cusco nos pregunta, ¿qué pasa con el procedimiento sancionador iniciado si el trabajador antes de concluir el procedimiento renuncia a la entidad? ¿Cómo queda el procedimiento sancionador? Ya. Bueno, lo correcto sería que el procedimiento continúe hasta que se emita la resolución final, ¿no? Ya sea de archivo o de sanción, ¿no? Pero en muchas ocasiones cuando se termina el vínculo, ¿no? Ya sea por renuncia, ¿no? Generalmente hay un poquito más de problemas, podría decirse así, ¿no? Para poder notificarlo, porque si no hay una notificación adecuada, ¿no? Pues este procedimiento también recaería en nulidad. Pero lo correcto, en realidad, sí sería que se le siga dando el mismo trámite hasta el final. Muchas gracias. José Carlos Cárdenas nos pregunta, de la ley de las personas con discapacidad 2973, los derechos del sector público. No comprendo su pregunta. En todo caso sería, ¿cuál es el amparo de las personas con discapacidad? ¿Cuáles son sus derechos ante el sector público? Claro, en el caso de las personas con discapacidad, como ya le he comentado, ellos tienen los mismos derechos y obligaciones que un servidor civil de manera igualitaria. No hay ningún tipo de diferencia en ese caso. Correcto, doctora. Finalizamos la pregunta con la pregunta de Grisela Barrera de Apurímac. Si tiene una sentencia consentida y te han asignado ya tus plazas previstas y desean revisar la asignación, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Cómo? No estoy entendiendo bien la pregunta. Si tienes una sentencia consentida y te han asignado ya tus plazas previstas y deseas revisar la asignación. Yo me imagino que lo que está indicando ¿Pregunta? nuestro amigo, claro, lo que quiere indicar es qué pasa si es que se le ha sancionado y hay una sentencia consentida respecto a la sanción y después le da un cargo, ¿no? A eso me imagino que es lo que quiere apuntar la doctora, ¿no? En este caso lo que podría hacerse, hay que establecer bien, porque dentro de las facultades del régimen disciplinario se puede no solamente sancionar con destitución, ¿no? Sino también se puede inhabilitar al servidor civil para contratar con el Estado.
y depende mucho de la próxima contratación que haya, ¿no? Por ejemplo, tengo conocimiento que hay trabajadores que han sido destituidos, ¿no? Pero no los inhabilitan de trabajar con el Estado. En ese caso pueden seguir desempeñándose como servidores en cualquiera de las modalidades sin ningún tipo de problema. Porque hay algunas instituciones que no te piden, hay algunas instituciones que por el tema de la necesidad de personal, no te piden el tema de tu registro de sanciones, ¿no? Sí, no debería ser lo correcto, ¿no? Pero sí he visto los casos similares. Muchísimas gracias, doctora Fiorella. Hemos culminado con nuestra ronda de preguntas. Asimismo, invitarla nuevamente y comprometerla a atenderla en una próxima ponencia, ¿no? La misma que ha sido muy bien acogida. Doctora, muchísimas gracias. Sí, gracias también a ustedes por la invitación. Sí, contamos entonces con su participación en un próximo evento, doctora. Buenas noches. Sí, está bien, buenas noches, gracias. Buenas noches. Asimismo, todos los participantes, para la solicitud de sus certificados, algunos de ustedes, por favor, comunicarse por interno, por inbox a la página de Progreso. En todo caso, les voy a dictar los números telefónicos